estudiando el libro de Lucas, ¿ok? Libro de Lucas. Lucas, y nos quedamos en Lucas capítulo 6 y vamos a ver hoy el versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. ¿Lo tienes? Lucas capítulo 6, versículo 12. Y dice así, Lucas 6, 12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar, está hablando de Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿cómo los llamó? Apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, hermano de Simón, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ok, vamos a estudiar eso el día de hoy, pero te invito a que cierres tus ojos. Escucha la oración. Vamos a pedir a Dios que nos hable y que esté con nosotros. Inclina tu rostro. Padre Santo, el día de hoy, Señor, estamos delante de ti, Señor. El día de hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, para buscarte, encontrarte, Señor. Para encontrar, Señor, el propósito que tú tienes para nosotros en este día, Dios. Para encontrar, Señor, tu palabra. Y así, Señor, como podemos sentir el sol, como podemos escuchar, Señor, el viento, queremos escuchar tu palabra el día de hoy para nosotros, Señor. Abre nuestro corazón a ti, abre nuestra vida, Señor, para ti, Padre Santo. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Como algunos ya saben, y si no, quiero decirte que como iglesia, Calvary Chapel, una de las cosas que hacemos, de hecho Calvary Chapel significa Capilla Calvario, ¿ok? Nada más que, pues bueno, le dejamos el nombre, así nos llamamos, Calvary Chapel Silao, Calvary Chapel Bajío de Bonillas, porque, pues bueno, capilla, si te digo vamos a capilla, suena una capilla así como de San Josecito, ¿verdad que sí? Y si le decimos Calvario, así como que, ay, ¿qué es eso, no? Entonces, pues bueno, eso significa Capilla Calvario. Si tú quieres llamarle Capilla Calvario porque a lo mejor dices, no me siento bien con el inglés, pues bueno, pero eso es lo de menos. El asunto es que como iglesia hacemos algo. Y una de las cosas que hacemos es estudiar la Biblia versículo a versículo, verso por verso. Hemos estado estudiando el libro de Lucas desde el principio. ¿Alguien se acuerda cuándo empezamos? Empezamos por ahí de febrero, primer domingo de febrero. Empezamos. Ya casi vamos a cumplir un año. En febrero, un mes más, vamos a cumplir un año, gracias a Dios. Pero bueno, desde aquel entonces comenzamos Lucas y hemos estado estudiando Lucas versículo por versículo, capítulo por capítulo. Porque nuestra exposición o nuestra palabra es precisamente exponer la palabra de Dios. No agarrar un tema, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello, sino más bien dejar que la palabra hable. Y eso es lo que hacemos. Nos vamos versículo a versículo. La semana pasada estudiamos versículo 6 al versículo 11. Y hoy nos toca versículo 12 al 16. Y vamos paso a pasito, poco a poquito. Nadie nos está correteando. Hay que disfrutar la palabra como debe de ser. La palabra es viva, eficaz. La palabra es alimento a nuestras vidas. ¿A ti te sabe una comida cuando te la comes así rápido? No, pues bueno, ya comiste, ¿verdad? Pero no sabe igual. Pero ¿qué pasa cuando te sientas a gusto, te empiezas a comer una conchita, un cafecito y te sabe muy bien? En este tiempo que hace mucho frío, una concha con chocolatito, te la disfrutas sentado, tranquilo, sabe mucho mejor. Entonces, vamos paso a pasito. Ahora, fíjate bien, elección de los 12 apóstoles. Vamos a la palabra. Eso es a lo que venimos. Jesús
andaba por esas aldeas, andaba en Galilea, andaba para aquí, andaba para allá. El nombre de Jesús era famoso, lo hacían famoso. La semana pasada hablamos del hombre de la mano seca. Como un hombre que tenía la mano seca desde hacía ya mucho tiempo, Jesús lo llama y lo llama aquí al centro de la sinagoga y le dice: extiende tu mano. Imagínate ese hombre con la mano seca extendiendo su mano y diciendo: aquí está mi mano. Y entonces la extendió y Dios le dio vida a su mano. Y vimos la semana pasada que así también el pecado y el estar alejados de Dios nos hace estar secos en nuestras vidas. Dice Juan capítulo 15, dice: separados de mí, nada podéis hacer. El Salmo 1 dice que el hombre, cuando confía en Dios y confía en su palabra, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Un árbol junto a aguas, ¿ese árbol algún día se seca? No, no se seca. Un plantío que siempre tiene agua, siempre está regado, ¿se seca? No. ¿Por qué? Porque tiene agua. Pero un plantío, un árbol, una planta, una maceta que no le echas agua, algún día se va a secar. Y a veces nuestras vidas son así. Están secas porque no hemos estado con Dios. Están secas porque no hemos ido a la fuente de agua viva que es Jesús. Están secas nuestras vidas como ese hombre de la mano seca. Y entonces ese hombre de la mano seca no podía agarrar, no podía trabajar, no podía sentir, no podía abrazar porque tenía su mano seca. Y tal vez muchos se burlaban de él también. A veces nuestra vida es así, está seca. No podemos abrazar, no podemos amar, no podemos ir más allá, no podemos trabajar inclusive porque nuestra vida está seca. Y entonces, si tu vida está seca, ¿qué tenemos que hacer? ¿Te cuento unos chistes para que entonces tu vida esté mejor? Pues no. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Te cuento un cuento, el cuento de Caperucita Roja para que tu vida esté mejor? No. Cuando nuestra vida está seca, cuando nuestro espíritu está seco, ¿a dónde tenemos que ir? A los pies del Señor Jesús. Y cuando estamos a los pies del Señor Jesús, nuestra vida se alimenta. La palabra de Dios es alimento a nuestro corazón, alimento a nuestro espíritu. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios, nosotros nos alimentamos también. No solamente de pan, dice la palabra. ¿Te acuerdas? Entonces, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la palabra de Dios y eso alimenta nuestro corazón para entonces empezar a dar fruto. Y tienes que estar junto al árbol, tienes que estar allí, tienes que estar con Jesús y no apartarte de allí, de sus pies. Hablamos, versículo 12, de la elección de los 12 apóstoles. Bueno, Jesús andaba por Galilea, andaba buscando, andaba para allá, andaba para acá, su nombre era famoso y entonces dice que en aquellos días se fue al monte a orar. Una de las cosas que hacía Jesús era apartarse sin el bullicio, apartarse sin los coches, apartarse sin la gente. Iba al monte, iba a orar. ¿Y cuánto tiempo oraba Jesús? 3 minutos, 5 minutos. ¿Cuánto tiempo dice aquí que oraba Jesús? ¿Cuánto dice ahí? Dice el versículo 12. ¿Cuánto tiempo se duró orando ese día? Dice, pasó la noche orando a Dios. Fíjate bien, Jesús iba a tomar una decisión muy importante en su vida. Jesús iba a tomar, tal vez, después de morir en la cruz, iba a tomar la decisión más importante de lo que él vino a ser llamado. ¿Por qué iba a ser una decisión tan importante después de la cruz? De morir en la cruz. ¿Por qué iba a ser una decisión importante? Porque depende de a quién escogieran. Esos hombres que él iba a escoger iban a predicar, iban a llevar las buenas nuevas de salvación, lo que Jesús había dicho. Entonces Jesús tenía que tomar una muy buena decisión. Jesús tenía que escoger a unos excelentes hombres. Jesús tenía que tomar la mejor decisión para poder continuar con lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Hablando del reino de Dios, hablando del reino del Padre. Y entonces tenía que escoger hombres los cuales precisamente llevaran el mensaje de salvación.
no hombres que nada más lo vieran así como que el Señor Jesús predicando y ellos así como que, sí. Y el Señor Jesús llevando y orando y sanando y ellos, sí, nada más. Y entonces cuando Jesús les dijera algo, entonces ellos, pues, ay no, Señor, es que no quiero ir, Señor. Ay, es que, Señor, no quiero ir para allá, no quiero ir para allá, para otro lado, porque es que, Señor, y es que mi casa, y es que esto. Entonces Jesús tenía que tomar una excelente decisión, ¿verdad? Imagínate que cuando nos casamos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y enséñale eso también a tus hijos, tenemos que orar por nuestro esposo, por nuestra esposa, para tomar una buena decisión, una excelente decisión. Cada día tomamos decisiones. La ropa que tú traes puesta es una decisión que tomaste hoy, ¿verdad? Hoy me voy a poner esto, hoy me voy a poner estos zapatos, hoy me voy a peinar de esta manera. Es una decisión que tomaste. Hace rato comiste. ¿Qué comiste? Un taco con frijoles, comiste una torta de jamón, no sé qué comiste, pero fue una decisión. Entonces, hay decisiones que a lo mejor se te olvidan. Hay decisiones que a lo mejor, bueno, pues ya me vestí de esta manera, ¿no? Y a lo mejor dices, al rato me va a dar frío, pero bueno, ya, ¿cómo le hago? Las chamarras están en mi casa. Y entonces, son decisiones que a lo mejor no tienen mucha trascendencia. Pero, ¿qué pasaría cuando un joven se va a casar? Los que estamos aquí casados, sabemos que el escoger a una persona con la cual vamos a pasar el resto de nuestras vidas, escoger a una persona con la cual vamos a ser una sola carne, escoger a una persona con la cual vamos a ir para todos lados, no es una decisión fácil. Pero cuando somos jóvenes pensamos que todo es fácil y decimos, ay no, mira, no va a pasar esto, mira, mira, es que deja que trabaje, mira que, no, yo lo arreglo, yo esto, yo aquello, es que ese muchacho es bien marihuano, mija, no te conviene. Ay no, mamá, ¿usted qué le importa? Déjeme vivir mi vida a mí. ¿Verdad que sí? ¿Sí te dicen eso? Ay, mamá, ¿usted qué? Y a veces también los jóvenes suelen ser irrespetuosos. Usted ya está viejillo, usted ya está viejilla, ¿usted qué sabe de la vida? Es que las cosas ya son diferentes. No es diferente. Un matrimonio hace 50 años es el mismo que hoy. Es lo mismo, estamos batallando con lo mismo. Circunstancias, tiempos diferentes, pero es exactamente lo mismo. Entonces nuestros hijos y nosotros tenemos que tomar buenas decisiones. Y Jesús iba a tomar una decisión que iba a depender muchas cosas. Prácticamente el Evangelio, tú y yo escuchamos del Evangelio, estamos aquí por causa de esos hombres. Y entonces Jesús tuvo que haber tomado una buena decisión, una excelente decisión. Y por eso pasó toda la noche orando. ¿Cuántas decisiones importantes has tomado tú en tu vida? ¿Cuántas decisiones importantes has querido tomar algún día? ¿O vas a tomar en un futuro? ¿Sabes? Si vas a tomar una decisión muy importante en tu vida, ponte a orar. Ponte a orar. Dile, Señor, ayúdame. Pero no ores como usualmente los cristianos solemos orar. Señor, ¿sabes qué? Me pongo en tus manos en nombre de Jesús, amén. No ores así. Dile a Dios lo que sientes. Dile a Dios, Señor, necesito que tú me ayudes. Necesito, Señor, que tú me dirijas. Necesito que me abran los ojos. Necesito, Señor, que me ayudes a tomar la mejor decisión. Señor, no quiero regarla. Ya muchos de nosotros la hemos regado suficiente y bastante, ¿a poco no? ¿O la quieres seguir regando? Porque cada vez que la regamos, nos va mal, mi hermano. Cada vez que tomamos malas decisiones, nos ha ido mal. Entonces, te doy un consejo. Cuando tomes una decisión importante o vayas a tomar una decisión importante, ora a Dios. Busca a Dios. Y si puedes ayunar, ayuna. Si no sabes qué es eso, después te explico. O vienes al ratito y te explico. O allá está mi esposa y su mamá y también te pueden explicar. Pero sabes, tenemos que orar, tenemos que ir a Dios. Y tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. ¿Cuántas veces hemos hecho lo que nosotros queremos y cómo nos ha ido? Busca hacer la voluntad de Dios en tu vida. Entonces pasó la noche orando a Dios. Versículo 13. Y cuando era de día,
llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, discípulos. Un discípulo no es solamente una persona la cual iba siguiendo a Jesús. Un discípulo es una persona la cual aprende del maestro. Un discípulo aprende de quien le está enseñando. Entonces, Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: id por todo el mundo, predicando el evangelio, dice, y hacer discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles lo que yo les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Van a venir bautizos este año, primero Dios, en mayo, si Dios quiere. Si no te has bautizado, te invito a que vayas pensando en bautizarte. Pero bueno, y entonces un discípulo es aquel que aprende de su maestro. Y Jesús iba rodeado de mucha gente y los llamó a todos que estaban escuchando la palabra, lo que él decía, los llamó a todos. Y entonces les dijo: voy a escoger a 12 de ustedes, los cuales les voy a llamar apóstoles, es decir, los que van a ir a hablar de lo que yo les diga que hablen, del reino de Dios. Y entonces los llamó a todos y escogió a 12 de ellos: a Simón, versículo 14, a quien después iba a llamar Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, a todos ellos. Inclusive escogió a Judas Iscariote. ¿Y qué hizo Judas Iscariote? Le traicionó. Ahora, fíjate bien, ponte a pensar, piensa poquito. Jesús pasó toda la noche orando a Dios para tomar una decisión excelente, para tomar la mejor decisión. Y si Jesús escogió a Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar, la pregunta es: ¿entonces tomó una mala decisión? ¿Entonces Jesús le faltó orar en su vida? ¿Entonces Jesús no le alcanzó la noche para estar orando? Mejor se hubiera llevado a alguien más para que lo ayudara a orar. ¿Jesús tomó una mala decisión porque escogió a Judas Iscariote, el que lo traicionó? No. Fíjate bien, aquí hay algo interesante de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. No siempre la voluntad de Dios, porque eso es lo que buscamos. Cuando ores, dile: Señor, haz tu voluntad. ¿Ok? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. La voluntad de Dios es buena. Entonces, si en algún momento la voluntad de Dios está en tu vida y esa voluntad de Dios a lo mejor no te gusta mucho, tal vez no te va a gustar, pero es la voluntad de Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Porque sabes, la voluntad de Dios lo que va a hacer es hacer bien a tu vida. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y de bien, para daros el fin que esperáis. Dios tiene la mejor voluntad para nosotros. Dios tiene los mejores propósitos para ti y para mí. Solo tenemos que confiar. Siempre Dios ha querido lo mejor para ti, pero nosotros somos necios. Somos mulas y queremos seguir decidiendo en base a lo que nosotros queremos decidir, en base a cómo nosotros nos sentimos mejor, en base a lo que nos conviene. Y a veces en la palabra de Dios o en la voluntad de Dios, Dios hace cosas que a lo mejor no te van a gustar, pero sabes, te convienen. Cuando oramos por nuestros hijos, yo oro diciéndole: Señor, haz tus propósitos, no los míos. Porque yo como papá, yo quiero que ni un pelo le toque nadie a mis hijos. ¿Verdad que sí? A nuestros hijos no queremos que nadie les haga nada. Pero ¿qué tal que es la voluntad de Dios? Que algo pase en sus vidas. Si es la voluntad de Dios, es buena, es agradable y es perfecta. Si es mi voluntad puede querer cosas buenas, pero mi voluntad puede ser chafa. Y yo ¿cómo alcanzo a ver más allá de mis narices? ¿Tú sabes lo que va a pasar el día de mañana? No, yo no sé. A lo mejor mañana ya no amanezco. A lo mejor mañana viene Jesús. No sé qué va a pasar mañana. Yo solamente sé lo que está pasando ahorita o lo que ya pasó. La voluntad de Dios
es algo que tenemos que buscar en oración cada día. Pero fíjate bien, hay dos cosas. Una es la voluntad de Dios y otra es la voluntad permisiva de Dios. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Cuando yo busco la voluntad de Dios, entonces le digo a Dios: Señor, haz lo que tú quieras hacer en mi vida. No importa, Señor, lo que venga, no importa cómo sea. Si es tu voluntad, es buena para mi vida y la acepto, porque tú quieres lo mejor para mí, según tu palabra. Esa es la voluntad de Dios. Pero cuando buscamos la voluntad permisiva de Dios, le decimos a Dios: Señor, yo ya hice mis planes, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Señor, bendice mis planes, bendice mis propósitos, bendice lo que yo ya decidí. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Y sabes, la voluntad permisiva de Dios es muy peligrosa, porque mucha gente andamos por ahí caminando y decimos: Señor, bendice mi decisión. Y sabes, a veces nosotros ni siquiera podemos decidir bien para nosotros mismos. Ni siquiera podemos decidir bien para nuestros hijos. A veces también buscamos, decimos: ay, pues me tuve que haber traído chamarra, ¿por qué no decidí bien? A veces ni siquiera decidimos bien para nosotros. Imagínate, yo te exhorto a que busques la voluntad de Dios. No que le digas a Dios: bendice mis planes, sino que le digas a Dios: Señor, ¿qué planes hay para el día de hoy? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, aquí estoy para servirte. ¿Cuál es tu voluntad, Dios? Y no que le digas: Señor, ya decidí, Señor, bendíceme, a ver si no me equivoco. Y si me equivoco, Señor, pues tú arréglalo. Tú sabes arreglar todo, Dios. Arregla mi situación, arregla mi vida, porque yo decidí mal. ¿Y qué tal si mejor hubieras decidido bien desde el principio? Te voy a contar lo que un día un hombre me dijo en la iglesia. Me dijo: pastor, quiero que ore por mí. Yo le dije: ¿por qué? Es que mañana van a ir a embargarme a mi casa. Van a ir a una tienda muy conocida de aquí de Silao, que vende cosas, vende muebles a crédito, y me va a embargar. Van a ir los de Coppel a embargarme. ¿Y por qué te van a ir a embargar? Pues es que no he pagado. ¿Y por qué no has pagado? Pues que no tengo suficiente dinero. ¿Y por qué no tienes suficiente dinero? Es que compré una pantallototota así de 70 pulgadas, grandototota, para que mis hijos vieran las caricaturas. Poco sí. ¿Y por qué no tienes para pagar? Porque es mucho. ¿Y qué no viste eso desde el principio? Que era mucho y no podías pagar. Es que, pastor, es que perdí mi trabajo, y es que esto, y es que aquello, y es que mis hijos se enfermaron, y es que mi esposa, y es que mi suegro, y es que mi suegra, y es que mi mamá, y es que. Bueno, ya sabes, tú y yo no podemos decidir. Y si cuando decidimos mal, entonces no voy a orar porque mañana no te vayan a embargar. Mejor voy a orar para que Dios te abra la cabeza y empiece a tomar buenas decisiones en tu vida, para que no te pasen este tipo de cosas, para que sepas tomar decisiones. No para que le digas a Dios: bendice mis planes, sino para que le digas a Dios: ¿qué quieres que haga? Haz tu voluntad, Señor, en mi vida. Bueno, Jesús iba a tomar una buena decisión, una mejor decisión, la excelente decisión, pero escogió a Judas, el traidor. ¿Quién escogería a un traidor? ¿Tú lo escogerías? Si sabes que te va a traicionar, ¿tú lo escogerías? Cuando, por ejemplo, nos casamos, tú escoges a ese hombre o a esa mujer cuando te vas a casar, esperando que te sea infiel. ¿Verdad que no? Cuando nos casamos con la esperanza de que toda la vida estemos juntos, así como lo decimos: voy a estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, voy a hacerte fiel en lo próspero y en lo adverso. Y nos casamos con esa esperanza. Ninguno de nosotros nos casamos con la esperanza de que nos fuera infiel. Ninguno de nosotros nos casamos con la esperanza de que el día de mañana, paz, me voy a divorciar. ¿Alguien se casó así? Me caso el día de hoy para en 3 meses divorciarme. ¿Alguien se casó así? ¿Verdad que no? No. Y entonces tomamos decisiones
muchas veces en base a lo que siente nuestro corazón. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: mas perverso es nuestro corazón y engañoso, ¿quién lo conocerá? ¿Has escuchado alguna vez que la gente dice: sigue las corazonadas de tu corazón? Lo que tu corazón te diga, eso es lo que tienes que decidir. Déjame te digo que eso no es bíblico. Si nosotros seguimos nuestras corazonadas, entonces te puedes equivocar. Es bien fácil equivocarte, porque nuestro corazón es perverso y nuestro corazón se equivoca. Ahora, ¿cuál es una buena forma de decidir? Busca a Dios, ora a Dios, dile a Dios que Él haga las cosas en tu vida. Y Jesús está aquí, escogiendo a los 12 discípulos, escogiendo a los que iban a llevar el mensaje. Ahora, fíjate bien, si tú fueras el que fuera a escoger los 12 discípulos, los 12 apóstoles, ¿a quién escogerías? ¿A un traidor o a alguien que va a estar contigo para siempre? ¿A quién escogerías? Al que va a estar contigo para siempre. Si tú fueras a escoger esos 12 discípulos, si Jesús te dijera: tú escógelos, ¿escogerías al que no sabe leer, al que no sabe escribir, al que no sabe ni hablar, o escogerías al que fue a la universidad y sabe hablar muy elocuente y dice: Señor? ¿A quién escogerías? ¿Al estudiado o al que no fue a la escuela? ¿A quién escogerías? ¿Al que te anda, ay sí, que no sé qué, mira que no sé qué? ¿O al que aquel ni siquiera te pela? ¿A quién escogerías? Fíjate bien, ya te puse a pensar, ¿verdad que sí? Porque muchas veces nuestro corazón decide cosas que parece que son buenas. Yo escogería al que fue a la universidad, al que sabe hablar. Yo escogería a aquel que yo sé que nunca me va a traicionar. Yo escogería a aquel que ni siquiera me hace, a aquel que está conmigo. El que no me hace caso, pues ¿para qué? Si no quiere hacerme caso, pues que se vaya. A aquel que está conmigo, yo escogería a esos. Pero ¿sabes a quién escogió Jesús? Jesús escogió al traidor. Jesús escogió al que lo iba a dejar. Cuando estaba en la cruz Jesús muriendo, no había ninguno de sus discípulos excepto Juan. No había nadie allí con Jesús. Todos se fueron a esconder. Todos tuvieron miedo. Y Pedro lo negó 3 veces. Y fue el primero que agarró. A ver, Simón, ven para acá. Bueno, ya había agarrado a Mateo, pero agarró a Simón. Y entonces le dijo: a ver, Simón, ven. Sabiendo que lo iba a negar 3 veces, arteramente, escogió al que lo iba a negar, escogió al que lo iba a traicionar, y escogió gente que ni siquiera sabía leer ni escribir. ¿Quieres saber? La Biblia lo dice. Mira, ahí estás en Lucas. Vamos a unos versículos adelante. Lucas, y luego sigue Juan, y vamos al libro de Hechos. Juan, y luego sigue Hechos. Lucas, Juan y Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. No le pierdas allí el dedo a Lucas. Lucas, luego sigue Juan, luego sigue Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 13. Fíjate lo que dice. Dice, hablando de Pedro y de Juan, estaban ante los hombres principales, los sacerdotes, los fariseos, y entonces dice: entonces viendo el denuedo, o sea la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces Pedro y Juan no habían ido a la escuela, eran sin letras, eran del vulgo. Jesús escogió a lo peorcito de lo peor. Jesús escogió a personas, inclusive como Mateo, que tal vez mucha gente lo catalogaba como un traidor.
Y Jesús escogió a un traidor, y Jesús escogió a Mateo, y Jesús escogió a Simón, el que lo iba a traicionar, y Jesús escogió a todos esos 12, los cuales lo iban a dejar en la cruz muriendo solo. Y Jesús los escogió. Eran sin letras. Ahora estás en Hechos. Dale más para adelante en tu Biblia. Y luego sigue Romanos. Y luego sigue Corintios. Busca Primera de Corintios. Después de Romanos sigue Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Primera de Corintios 1:25. ¿Lo tienes? ¿Lo encontraste? Primera de Corintios 1:25. Ahí está, luego. Dice, fíjate lo que dice. Si no lo encontraste, escúchalo. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿A quién escogió Dios? ¿A quién escogió a Jesús? A lo vil, a lo menospreciado, al que no fue a la escuela. ¿A quién escogió a Jesús? Al que lo iba a traicionar, al que no quería nada con él. ¿A quién escogió a Jesús? ¿A quién escogió Dios? Al débil, al necio, al que es vil, al menospreciado, al que nadie lo quiere. A ese escogió Dios. Y entonces, ¿sabes? Yo soy vil, yo soy menospreciado, yo soy necio. Soy bien necio. Y Dios nos escogió, y te escogió también a ti. Y Dios escogió de lo más vil para avergonzar a los sabios. Él pudo haber escogido al mejor hombre de la mejor universidad, pero escogió al hombre que no había ido a la escuela, al que no sabía ni siquiera leer y escribir, al que no sabía ni siquiera cómo hacer algo, al más bipolar. A Pedro lo escogió. ¿Para qué lo escogió? Lo escogió para que todos los sacerdotes, los cuales decían, yo sé la palabra de Dios, yo conozco a Dios, para avergonzar a esos cuates. Para decirles que no es por obras, sino es por confiar en Dios. Y tú y yo podemos ser esos discípulos. ¿Cuántas veces has traicionado a Jesús? Muchas veces. ¿Cuántas veces lo has dejado solo? Así como los discípulos lo dejaron solo en la cruz. ¿Cuántas veces has querido vivir tu vida y dejas a Jesús allá, a un lado? ¿Cuántas veces lo has hecho? Yo también lo he hecho. ¿Cuántas veces no has obedecido a Dios en tu vida? Yo también lo he hecho muchas veces. Y aún así, aquí estás. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama con un amor tan profundo. Él te ama. Y no importa lo que hayas hecho, y no importa dónde hayas ido, y no importa lo que hayas decidido, y no importa qué tan vil y qué tan necio seas, Dios te está llamando. Y Dios te escogió. Y Dios te dijo, yo quiero contar contigo. Y aún sabiendo que lo íbamos a traicionar, y aún sabiendo que lo íbamos a negar, Dios nos escogió. Eso es para darle gracias a Él. Eso es un motivo tan grande para darle gracias a nuestro Rey. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Yo soy ese vil. Yo soy ese menospreciado. Allí en tu lugar, quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y ahí en tu lugar, si tú sientes que algún día has traicionado a Jesús, si tú sientes que en algún momento has fallado a Dios,
La palabra dice que Él te escogió. Te escogió desde antes de la fundación del mundo para que tú estuvieras aquí y escucharas de su palabra. Él te escogió a ti. Él pudo haber escogido lo mejor, pero te escogió a ti, que has sido necio y que lo has traicionado y que lo has desobedecido y que lo has deshonrado. A ti te escogió. Pudo haber escogido lo mejor de lo mejor, pero me escogió a mí, que soy lo peor de lo peor. Y podemos darle gracias a Dios y decirle: Señor, gracias porque me sigues amando. Tan solo ayúdame, Dios, a ya no regarla tanto, Dios. Decide tú en mi vida, Padre, porque yo no puedo decidir por ella. Ayúdame, Señor. Y quiero invitarte a que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, hoy es un buen día para aceptarlo. Pero si tú ya lo aceptaste, ya hiciste esta oración, ya no es necesario que la hagas, ya lo aceptaste en tu corazón. Pero si nunca lo has hecho en tu vida, hoy te invito a que lo hagas. Y allí en tu lugar le digas: Señor Jesús, te doy gracias porque tú has volteado a verme, Señor, y me has amado. Hoy te doy gracias, Señor, porque reconozco que yo soy vil y menospreciado y necio, pero aún así tú me has amado. Hoy quiero aceptarte en mi corazón. Hoy quiero darte mi vida, Señor. Aceptar tu sacrificio en la cruz por mí. Porque tú pagaste por mis errores. Porque tú pagaste, Señor, por todos mis pecados. Para que hoy no me fueran contados, Señor. Porque tú me diste vida cuando tú moriste en la cruz. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Hoy te doy mi vida y mi corazón entero. Ven, Señor, a mi vida. Ven a mí, Dios. Te abro las puertas de mi corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Dios. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a creer, mis dudas ahuyentó. Precioso fue mi ser cuando Él me transformó, y libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. La gracia y el amor de Dios ha cubierto nuestras vidas, y su sangre ha cubierto la multitud de nuestros pecados y de nuestros errores. Y esa es una ocasión para recordar. Ese es un motivo para recordar a aquel que murió por nosotros en la cruz. Y allí en tu lugar te invito a que te pongas en pie. Vamos a celebrar la Santa Cena.
Solemos celebrarla cada primer domingo del mes. Y hoy es primer domingo del mes. Vamos a celebrar la Santa Cena. Lo que van a pasar a darte es un vasito con jugo de uva y un pedacito de pan sin levadura. Esto simboliza el cuerpo y la sangre de Jesús. Y cuando nosotros participamos de Él, recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Él murió para que tú no tuvieras que morir. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. Y Él murió por nosotros, por ti y por mí, aún sabiendo que somos pecadores, aún sabiendo que lo íbamos a traicionar. Murió por ti. Él nos escogió y nos dio vida. Y todo fue en la cruz. Y la palabra nos dice que recordemos ese momento en nuestras vidas, porque Él murió por ti y nos libró del infierno y nos dio salvación. Porque yo recibí, dice, del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor Jesús, este pan que tenemos en nuestras manos, Dios, significa tu cuerpo que fue clavado en la cruz por nosotros, Dios. Este pan, Señor, que tenemos en nuestras manos, significa, Señor, que tú lo diste todo para que yo, Señor, pudiera ser perdonado. Y la gente, Señor, se burlaba de ti. Y la gente, Señor, te decía: ¿dónde estás tú que eres el rey? Bájate de esa cruz. Y la gente, Señor, te dejó solo allí. Tu palabra, Señor, dice que moriste en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Y por tu llaga, Señor, somos curados. Todos nosotros nos desviamos, Señor, pero tú moriste por nosotros en la cruz y nos has perdonado. Y hoy, Señor, te doy gracias por ese perdón. Y porque el castigo que yo merecía, tú lo sufriste. Y porque la muerte, Señor, que a mí me tocaba, tú la sufriste, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Puedes comer el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, esta copa, este vasito con jugo de uva, Señor, simboliza tu sangre. Esa sangre, Señor, que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Una sangre, Señor, que cubre nuestras faltas. Una sangre, Señor, que fue entregada en lugar de la nuestra. La sangre del Cordero de Dios que quitó mis pecados. Y hoy, Señor, celebrando esto, recordamos, Dios, lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, Padre, para que algún día, Señor, tú puedas venir y nosotros estar contigo, Señor Jesús. Te damos gracias por tu misericordia y tu amor, en el nombre de Cristo, Padre. Puedes tomar el jugo de uva. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas
sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Señor Jesús, te pongo cada familia, Padre, que estamos hoy aquí representados. Cada familia en tus manos, Señor. Y que nos ayudes, Señor, a seguir adelante, Padre. Al que no tiene trabajo, dale uno, Señor. Guarda el corazón de cada uno de nosotros. Guarda a nuestros hijos, Padre. Guarda los matrimonios, Señor. Te pido por cada hombre que hoy, Señor, están aquí, Dios. Bendice sus corazones, Señor. Bendice sus lomos para seguir, Señor, adelante, Padre. Como hombres, Señor, como hijos tuyos. Bendice cada mujer, Dios, aquí, Padre, para dar ternura, amor y cuidado, Señor, a sus hijos, Padre. Ayúdanos, Dios, a no caer en lo que el mundo quiere, Dios. Ayúdanos, Señor, y líbranos del pecado. Líbranos, Señor, del mal, Padre. Confiamos en ti, Dios. Y, Señor, ayuda a restaurar, Dios, el propósito que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Dios, a escuchar tu llamado y a escuchar tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén, Dios. Muchísimas gracias por estar aquí. Dios los bendiga. Dios los guarde. Dios esté con ustedes. Dios les sustente en cada paso. Búsquenlo a Él. Confíen en Él. Él nunca falla. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo para todos ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien necesita oración, venga, queremos orar por ti.